Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Desde que la ciencia apareció en el panorama del pensamiento humano como una forma fiable de adquirir conocimientos sobre el universo que nos rodea, ha habido numerosos intentos por echar hacia atrás el reloj, denigrar a la ciencia y utilizar otros procedimientos, todos ellos fantasiosos, para sustituirla por algo más al gusto de según qué persona. En 1897, a instancias de un médico que era matemático aficionado, el Congreso del Estado de Indiana en los Estados Unidos votó un proyecto para que el número pi se declarara oficialmente como 3.2 o 3,2. Por supuesto, el resultado de tal barbaridad habría sido demoledor para numerosas disciplinas científicas y tecnológicas, piensen en la ingeniería. Pero el Congreso aprobó la ley el 6 de febrero y el 12 de febrero se discutió en el Senado de Indiana, donde nunca se votó y se decidió posponerla indefinidamente, lo que quiere decir que podría volver. Cuando la gente quiere ver algo, lo ve. Tal es el caso del reconocido científico francés René Prosper Blondelot, que en 1903 informó que trabajando con los nuevos rayos X había descubierto otros rayos asombrosos a los que puso el nombre de rayos N y que aumentaban la luminosidad de ciertos objetos vistos en la penumbra. Estos misteriosos rayos solo se podían ver y producir bajo circunstancias peculiares que fueron estudiadas incluso por Irving Langmuir, Premio Nobel de Química. Estos rayos tenían, según Blondelot, propiedades únicas. Podían atravesar una hoja de platino de 4 milímetros de espesor, pero no la sal de roca. Podían almacenarse en algunos materiales y una lima de acero templado sostenida cerca de los ojos permitía que se vieran mejor las superficies y contornos iluminados por los rayos N. Durante un año, los rayos N fueron la locura entre los círculos científicos hasta que en 1904 el especialista en óptica Robert Wood quedó convencido de que los rayos N eran un fenómeno ilusorio y luego de estudiar el caso científicamente, publicó sus resultados en la revista Nature en 1904. En poco tiempo nadie volvió a mencionar los rayos N. Un pudoroso velo cayó sobre ellos. Más cerca de nosotros, en 1989, los físicos Stanley Pons y Martin Fleischmann afirmaron haber conseguido un proceso de fusión en frío para obtener energía ilimitada y gratis. Pero nadie pudo reproducir sus resultados y ambos optaron por abandonar la cerrada comunidad científica para seguir trabajando en espacios pseudocientíficos y paranormales donde nunca pudieron tampoco reproducir los resultados que habían informado originalmente. Pero cuando la persona que decide prescindir de la ciencia es un político o alguien con un enorme poder, el resultado puede ser desastroso. Entre 1999 y 2008, Sudáfrica sufrió los peores embates de la epidemia de VIH-Sida. El motivo, el presidente Thabo Mbeki, sucesor de Nelson Mandela, pensaba que el SIDA no era causado por el VIH, sino por la pobreza y desnutrición, y además rechazaba la idea de que los medicamentos antirretrovirales de la malvada industria farmacéutica controlaran la enfermedad. Junto con su ministra de Sanidad, Manto Tshabalala Msimang, estableció una política negacionista de facto que iba en contra incluso de los mandatos de su Congreso y de las sugerencias de los expertos tanto sudafricanos como internacionales. De hecho, solo emprendió un programa de prevención para la transmisión de madre gestante a hijo por orden del Tribunal Constitucional. Mbeki y Tshabalala promovieron el uso de ajo, aceite de oliva, limón, jugo de remolacha y raíces nativas como cura para el SIDA. Se calcula que para cuando abandonaron el poder, sus políticas negacionistas habían costado más de 300,000 vidas humanas, además de fomentar las infecciones en Sudáfrica, que hoy sigue siendo uno de los 4 países con mayor prevalencia de la enfermedad, y esto sin contar sus consecuencias sociales aterradoras. Las palabras 300,000 víctimas, por supuesto, no alcanzan a transmitir el horror que es para una sociedad, para sus familias, para su gente, la muerte de 300,000 personas. 300,000 personas comunes y corrientes, como usted o como yo. Pero ningún caso más aterrador que el que se produjo en la antigua Unión Soviética desde mediados de la década de 1920 hasta mediados de la de 1960, 40 años en que dominaron las ideas de un hombre que se convirtió en el tirano de la genética y la ciencia del campo. El 20 de noviembre de 1976 moría en Kiev, Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética, Trofim Denisovich Lysenko,
cubierto de honores y medallas por los gobiernos de Stalin, Malenkov, Bulganin, Khrushchev y Kosygin, y que había sido la fuerza más relevante de la genética y la agricultura soviética, y en gran medida China, durante 4 décadas. Era el final de una vida que había comenzado el 29 de septiembre de 1898 en el pequeño poblado ucraniano de Karlivka, en la familia de Denis y Oksana Lysenko. Trofim estudió en el Instituto Agrícola de Kiev para luego trabajar en una estación experimental agrícola donde estudió la influencia de las variaciones de temperatura en la vida de las plantas. Allí, en 1927 y con apenas 29 años de edad, anunció que había descubierto un método para obtener cosechas sin fertilizantes y dijo que podía obtener una cosecha invernal de guisantes. La vernalización, la idea de someter a semillas a condiciones de frío antes de plantarlas, era una forma de obtener mejores rendimientos, pero Lysenko afirmaba que además los efectos del tratamiento se transmitían a la siguiente generación por transmisión lamarckiana. Antes de seguir con el personaje, veamos el escenario en el que se había desarrollado su vida. Habiendo nacido en la pobreza, la Revolución Soviética le había dado la oportunidad de estudiar y con ella obtuvo su lealtad eterna. Bajo las ideas de Lenin, que había encabezado los primeros 7 años del ambicioso experimento comunista, se establecía una guerra sin cuartel contra el capitalismo, el imperialismo y Occidente en general, mientras se exaltaba el nacionalismo, la conciencia de clase y la crítica a todo lo que no fuera propio, a la vez que se anulaba todo intento de autocrítica dentro de la propia Unión Soviética. El marxismo, la base filosófica del nuevo sistema de la Unión Soviética, era verdad por decreto, y estaba destinado a sustituir a Occidente y a todas sus ideas. Después de todo, daba oportunidades a quienes no las habían tenido nunca, y sus bases pretendían explicar todo el universo, toda la realidad física, toda la historia y también toda la biología. Y la mira del sistema estaba puesta en los desposeídos que ahora se alzaban a las alturas científicas, técnicas, artísticas e intelectuales antes reservadas a la élite, gracias al marxismo interpretado por Lenin, que acababa de morir pocos años antes. Se necesitaban héroes proletarios, muchos, y Lysenko se ajustaba al deseo de la cúpula del Partido Comunista. El diario oficial soviético Pravda empezó entonces a elogiar sin límites a este científico campesino como prototipo del héroe soviético que sabía más que los sabios burgueses de Occidente. Una de las cosas que decía saber Lysenko, que había estudiado técnicas agrícolas, pero sabía poco de herencia y genética, era que los organismos cambiaban su genética de acuerdo al medio ambiente, siguiendo la teoría lamarckiana. Y también quería saber que no existían los genes, que eran un invento de Darwin y de Mendel y de esta gente, porque todos los elementos de un organismo, decía, incluida la savia de las plantas, transmitían información genética. Jean-Baptiste Lamarck, 1744-1829, había sido uno de los primeros proponentes de la evolución de las especies, pero pensaba, a falta de datos todavía, que el mecanismo de la evolución era que los caracteres adquiridos podían heredarse. Por ejemplo, cortarle las orejas a un perro adulto haría que su descendencia naciera con orejas cortas. O si uno ejercitaba las piernas haciendo ciclismo, esto provocaría que tuviera hijos con músculos de las piernas más desarrollados. Era después de todo una hipótesis válida. Los experimentos y observaciones realizados en los años siguientes demostraron que las cosas no ocurrían así. En 1859, 30 años después de la muerte de Lamarck, Charles Darwin publicaba El origen de las especies, donde establecía una teoría que resultó correcta. La evolución era un proceso que se basaba en la variación genética natural de los seres vivos y la selección natural sobre esa variación genética. Pero en la Unión Soviética las cosas eran distintas. En 1929, Stalin había declarado que se debía privilegiar la práctica por sobre la teoría, donde la visión del partido era más importante que la ciencia, y que ir al campo a hacer cosas, aunque fueran inútiles o descabelladas, era mejor que estudiar cosas extrañas en un laboratorio. Esto se ajustaba a Lysenko como un guante y le dio alas. Rusia siempre había sido un país que ocasionalmente se encontraba con graves problemas para alimentarse y sufría hambrunas como las que se registraron desde la de 1127 y 1303, la de 1315 a 1317, la de 1601 a 1603 y las de 1891 a 1892 y 1899. Apenas terminada la Revolución Soviética y en parte a resultas de esta y de la Primera Guerra Mundial,
Una hambruna en la República Rusa acabó con unos 5 millones de personas entre 1921 y 1922. Y el decomiso de las cosechas en varias repúblicas soviéticas, sobre todo Ucrania, para exportarlas y financiar los proyectos de industrialización de Stalin, había provocado una brutal hambruna entre 1932 y 1936, el Holodomor. La seguridad de las cosechas era pues un asunto más que económico de supervivencia política, y allí también las palabras de Lysenko eran miel para los oídos de Stalin y de la cúpula soviética. Estaban encantados y querían más promesas maravillosas. Ya convertido en un personaje interesante y de vuelta en Ucrania, Lysenko se alió con el filósofo Isaac Israelevich Prezent, miembro de la Sociedad Científica de Marxistas y promotor de la idea de que la dialéctica marxista era la forma de explicar todos los procesos del universo, incluidos los biológicos. En 1834 unieron fuerzas y adquirieron credibilidad entre la cúpula soviética con sus teorías. Las afirmaciones exageradas de Lysenko sobre su capacidad de obtener cultivos abundantes y en clima adverso, y sus afirmaciones sobre híbridos absurdos, llegó a afirmar que podía ser que las plantas de trigo produjeran semillas de centeno y cebada, por ejemplo, entusiasmaron a Stalin tanto como la enorme capacidad retórica de Lysenko. Pero para los científicos sus posiciones voluntaristas y poco rigurosas resultaban casi risibles. Dejaron de intentar reírse de él cuando se vieron acompañadas de un inmenso poder político. En 1935, Lysenko fue puesto al frente de la Academia de Ciencias Agrícolas de la Unión Soviética y empezó una larga purga de los científicos de ideas incorrectas, perjudiciales y contrarrevolucionarias. Esté en el mundo académico o no esté en el mundo académico, un enemigo de clase siempre es un enemigo de clase, sentenció Lysenko en 1935 ante un congreso de agricultores y en presencia de Stalin, señalando el rumbo que asumiría la investigación botánica y genética. Progresivamente, más y más genetistas científicos fueron obligados a asumir las posiciones de Lysenko o echados de sus puestos académicos, muchos de ellos acusados de todos los delitos imaginables ante tribunales del régimen que los sentenciaban siempre a ser encarcelados, enviados a los gulags o fusilados. Gracias a estos logros, en 1940 Lysenko fue nombrado director del Instituto de Genética de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, donde siguió atacando a la genética mendeliana como ciencia burguesa y pseudociencia. La pseudociencia es algo muy claro. Es el uso del lenguaje y los elementos de la ciencia para fingir el conocimiento, pero sin el elemento fundamental de la ciencia, la verificación independiente de las afirmaciones mediante la observación, la experimentación y la cuantificación. Es muy común, sin embargo, que los pseudocientíficos, al emprender un ataque contra la ciencia que les resulta incómoda, desagradable o contraria a su negocio, utilicen el mote despreciando su verdadero significado, simplemente como insulto. Pseudociencia eran en realidad las afirmaciones y presuntos estudios de Lysenko. En un episodio, el genetista Petr Konstantinov, alumno del brillante genetista Nikolai Vavilov, desarrolló un estudio de 5 años que terminó demostrando que la vernalización de Lysenko no aumentaba los rendimientos agrícolas. Esto, por supuesto, desagradó a Lysenko y a nadie pareció realmente importarle. A partir de 1940 y con sus nuevos puestos políticos, Lysenko consolidó un poder que le permitió acabar con sus opositores, no en el terreno de la ciencia y las evidencias, sino con delaciones, juicios, condenas al gulag y otras barbaridades. Sus artículos no se presentaban en revistas científicas, sino se presentaban en la prensa, donde señalaba además quiénes eran los enemigos del pueblo. El más sonado ejemplo, el de Nikolai Vavilov. Nikolai Vavilov era probablemente el genetista más importante de la Unión Soviética y estaba dedicado a la tarea de usar la genética para mejorar los cultivos y, según sus propias palabras, alimentar a todo el mundo con superplantas resistentes a plagas, heladas y sequías. Su enfoque científico lo llevó a enunciar la ley de las series homólogas de variación, que en resumen dice que si ordenamos en una tabla las variaciones que sabemos que existen en una especie, tales variaciones también aparecerán en cualquier otra especie genéticamente próxima a la primera. El potencial de mutación de genes similares entre dos especies es entonces el mismo.
Otro importante descubrimiento de Vavilov fue el de los centros de origen de los principales cultivos, los que hoy llamamos centros de Vavilov, que son las áreas geográficas donde se domesticaron distintas especies como el trigo, el maíz, el centeno, etc. Saber esto permite buscar en esa zona a especies parientes de nuestros cultivos para hacer híbridos útiles. Vavilov además se había dedicado a recorrer el mundo reuniendo muestras de diversos cultivos para crear el que sería en su momento el mayor banco de semillas o germoplasma, es decir, recurso genético viviente del mundo, ubicado en Leningrado, hoy San Petersburgo. Pero Lysenko no solo decía que no había tales genes de los que hablaban Vavilov y otros genetistas, sino que no era necesario mejorar los cultivos soviéticos con semillas traídas de otros países como hacía Vavilov, ya que la semilla soviética era naturalmente superior. Una afirmación así, por supuesto, resulta agradabilísima a oídos de cualquier nacionalista delirante, como eran Stalin y su cúpula. Paradójicamente, en 1934, Vavilov había recomendado que Lysenko fuera admitido en la Academia de Ciencias. Ahora, Vavilov tenía que sobrevivir a las purgas del feroz agrónomo, cosa que consiguió solo hasta 1940, cuando fue detenido durante una expedición a Ucrania y enjuiciado por acusaciones tan absurdas y obviamente fantasiosas como instigar la contrarrevolución, sabotear a los trabajadores y espiar para Inglaterra. En julio de 1941, Vavilov fue condenado a muerte y a la confiscación de todos sus bienes. En 1942 la pena se conmutó por 20 años de trabajos forzados y fue enviado al campo de trabajo o Gulag de Saratov, donde trató de seguir su trabajo dando conferencias de ciencia a otros presos y redactando una historia de la agricultura mundial que hoy permanece inédita. Sin que se enterara jamás, ese año fue admitido como miembro extranjero en la Royal Society británica. Pero eran los años difíciles de la invasión nazi a la Unión Soviética y el científico no resistió las condiciones que, si eran duras para los ciudadanos comunes, lo eran mucho más para quienes purgaban condena como enemigos de la revolución y del pueblo. El hombre que había soñado con alimentar a todo el planeta murió de desnutrición aguda en el hospital de la prisión el 26 de enero de 1943. Mientras tanto, Lysenko siguió cosechando el favor del poder, aunque realmente nunca entregó los resultados de productividad agrícola que con tanto bombo solía anunciar. La genética de Lysenko y Present se convirtió en la ciencia oficial, pronto en las escuelas soviéticas y después en las escuelas de los países satélites de la Unión Soviética se enseñaban cosas como que el gen es una parte mítica de las estructuras vivientes que en las teorías reaccionarias como el mendelismo, weismannismo, morganismo determina la herencia. Los científicos soviéticos bajo el mando de Lysenko probaron científicamente que los genes no existen en la naturaleza. Tales pruebas eran, por supuesto, imaginarias. Las teorías de Lysenko eran producto de la filosofía política y no de la práctica de la ciencia, y sus técnicas se aplicaban por decreto, obligatoriamente en el campo soviético y sin haberlas probado científicamente antes en un laboratorio o en un campo de pruebas. Nada de esto impidió que Lysenko siguiera siendo la máxima autoridad en biología y genética en la Unión Soviética. Durante su reinado, más de 3.000 biólogos fueron despedidos, arrestados o ejecutados. La verdad oficial quedaba consagrada y en 1948, en un despropósito monumental, Present, quien jamás había estudiado biología, se convertía en decano al mismo tiempo de las facultades de biología de Moscú y de Leningrado. Al morir Stalin el 5 de marzo de 1953, su sucesor Nikita Khrushchev mantuvo a Lysenko en su puesto y nada cambió en lo esencial, aunque se le fue haciendo discretamente a un lado. Mientras en la Unión Soviética decaían lentamente las ideas de Lysenko, fueron adoptadas por el gobierno chino. El presidente Mao Zedong convocó a un gran salto adelante que buscaba llevar a China a una industrialización que superara a Estados Unidos y al Reino Unido. Para ello emprendió varias acciones. En primer lugar hizo la campaña contra las 4 plagas, que eran ratas, moscas, mosquitos y gorriones. ¿Gorriones? Sí, gorriones. Y de esto ya hemos hablado un poco en el vídeo de los mangos de Mao, por cierto. Pese a las protestas de los verdaderos expertos chinos en ecología, Mao Zedong insistió en que los gorriones se comían las semillas de los campesinos y por lo tanto había que matarlos. Se emprendió una masacre de gorriones brutal donde había carruajes llenos de cuerpecitos de gorriones, donde había recomendaciones de cómo había que matar a los gorriones y donde se aplaudía a los niños que con sus pequeñas ondas resorteras o tirachinas acababan con muchos y muchos gorriones. En el siguiente ciclo agrícola se confirmó lo que decían los expertos chinos.
Los gorriones no solo se comían la semilla, se comían a las plagas de los cultivos, y sin gorriones que equilibraran el sistema ecológico, las plagas arrasaron con los campos. Además de esto, en China se implantó el lisencoísmo con ideas como que las semillas se podían plantar mucho más cerca porque, decía Lisenko, una planta de una especie no va a competir con las de su propia especie, solidaridad de clase y cosas así. También decían que había que plantar más profundamente, lo cual no fue bueno para muchas plantas, y esto, aunado a la colectivización del campo, a obligar a los campesinos a vivir en comunas y a dedicar parte de sus esfuerzos a pequeños altos hornos en los cuales se iba a producir el acero de la gran industrialización, acero que resultó inservible al final, dio como resultado la hambruna de 1958-1961, que mató a entre 30 y 40 millones de personas. En 1961, algunos miembros del gobierno chino finalmente se rebelaron a las ideas de Mao y ordenaron el abandono de sus políticas en diversas provincias, deteniendo finalmente la hambruna. Un año después, 3 físicos soviéticos proclamaron que el trabajo de Lisenko, todo el trabajo de Lisenko durante esas décadas, era falsa ciencia. Pero a Lisenko no se le criticó oficialmente sino hasta que Khrushchev fue retirado del poder en 1964 y una comisión oficial fue a investigar su granja experimental, demostrando su total falta de rigor y seriedad científica. Ese mismo año, el físico nuclear Andrei Sájarov, creador de la bomba de hidrógeno soviética y hoy premio Nobel, dijo en la Asamblea General de la Academia de Ciencias que Lisenko era responsable del vergonzoso atraso de la biología soviética y de la genética en particular, de la divulgación de visiones pseudocientíficas, de aventurerismo, de la degradación del aprendizaje y por la difamación, despido, arresto e incluso muerte de muchos científicos genuinos. La crítica a Lisenko en un medio oficial soviético incluso mereció una nota del New York Times que decía: Trofim de Lisenko, el controvertido biólogo marxista, fue criticado por nombre hoy, era el 10 de noviembre, por primera vez desde que comenzó una campaña contra sus puntos de vista genéticos con la caída de Nikita Khrushchev el mes pasado. Al mismo tiempo, los enemigos del profesor Lisenko recibieron la tribuna de la radio de Moscú y de Izvestia para darle publicidad a los principios de la biología molecular, la base de los más recientes logros del Occidente en el campo de la genética. El daño hecho por Lisenko, visto a la distancia del tiempo, fue quizás el ejemplo más aterrador del peligro que corremos todos cuando la política pretende decretar la ciencia en lugar de utilizar y entender la ciencia para sus propósitos. Pero el caso de Lisenko no es el pasado. Hoy mismo, en muchísimas sociedades, probablemente en la suya, el rechazo a la ciencia en nombre de la ideología es una guerra sin cuartel. Solo como ejemplo, las falsedades sobre los transgénicos y la energía nuclear son política oficial en numerosos países, incluso desarrollados, a despecho de los estudios, demostraciones y evidencias que hay de que todos los argumentos contra ellas son políticos y filosóficos, pero son falaces y no tienen bases en los hechos. El rechazo a la idea de que la genética, la biología, tiene una influencia en el comportamiento y el desarrollo físico de los seres humanos es un campo de batalla. La guerra contra la medicina científica en nombre de ciertas purezas ideológicas, de falsedades emprendidas por la gozosa industria de lo alternativo, por creencias religiosas o por ideas no sustentadas en ningún hecho, sigue presente. Aquí se incluye la defensa de la homeopatía, de la acupuntura, de la herbolaria, de prácticas tradicionales que en el pasado no curaban enfermedades, ni las curan hoy, pero que son exaltadas por amor a valores ultranacionalistas y románticos, pese a saber que en el pasado la gente moría en promedio más joven porque no tenía una medicina fiable. De todo tipo de patrañas y creencias que son ideológicamente adecuadas, emocionantes y políticamente correctas, pero falsas. El negacionismo de las pandemias, que igual se expresó en la gripe de 1918 que en la pandemia de VIH-Sida, la gripe N1H1, está presente hoy en la COVID-19. El negacionismo de la igualdad de la mujer o de la igualdad de personas de diferente tono de piel o antecedentes étnicos sigue siendo motor de acciones en todo el mundo, pese a que la igualdad está ampliamente demostrada. Los engaños nutricionales de estilos de vida caros e inútiles, las paranoias que reconfortan emocionalmente a la gente mientras explotan su ignorancia y de paso los despluman, están a la orden del día. Vivimos, de muchas maneras, en el paraíso de Trofim Denisovich Lisenko.
Y no se necesita un comité central del partido para excluir, desterrar, cancelar, perseguir y destruir socialmente a los disidentes. Las redes sociales permiten la acción de manadas puritanas anónimas que demuelen toda opinión en contra y que logran acallar todo análisis científico, todo diálogo basado en hechos, todo debate racional. La idea de que la ciencia es el enemigo cuando no se ajusta a las ideas, en lugar de ajustar las ideas a los hechos que la ciencia nos muestra y comprueba constantemente, se encuentra presente en todas partes. La negación de esos mismos hechos, el rechazo al conocimiento científico, se expresan de continuo utilizando incluso los medios que solo existen gracias a la ciencia, Internet, las redes sociales, la televisión, la radio, YouTube mismo. Y la paradoja que esto implica ni siquiera es percibida por quienes se adscriben al nuevo lisencoísmo, negándose a ver que además de ser una cuestión de debate o de tener razón, cuesta vidas, cuesta muchas vidas. Y ante esto hay que recordar que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que sabemos del universo físico, de la realidad, del cosmos, de la Tierra y de la vida, lo sabemos gracias a la ciencia, todo. No hay una sola práctica eficaz que proceda de la magia, de la religión, de la filosofía, de las convicciones ideológicas más profundas. Los transportes, los alimentos, los edificios, las gafas, YouTube, los micrófonos, su ordenador, todo es hijo del conocimiento real. Por supuesto, la ciencia puede ser la gran valedora de las mejores ideas sociales, políticas y humanas, de la mejor ética y de los mejores proyectos sociales cuando estos se ajustan a los hechos, al conocimiento, a la realidad demostrada, cuando partimos de que debemos saber antes de creer y cuando aceptamos creer lo que sabemos con certeza. También cuando recordamos que creer irracionalmente nunca ha sido fuente de felicidad ni para el supersticioso, ni para quienes a su alrededor deben lidiar con sus supersticiones. Porque el mundo siempre mejora cuando se triunfa sobre el lisenco y los suyos. ¿No cree usted?